Sin amor, nada somos. El día de hoy quiero hablar de un tema dándole seguimiento a ese punto en particular que tiene que ver del amor, porque no hemos terminado de hablar del amor. Y es que sin amor, la realidad es que nada nos es de provecho. Con esta introducción, un poco más que quiero abordar, me gustaría recordarte que lo que vimos el domingo anterior fue un punto introductivo que nos faltaba de hablar, que tenía que ver acerca precisamente del capítulo 13 a los Corintios, donde te explicaba que como introducción Pablo, o más bien los estudiosos de este capítulo nos explican que el capítulo 13 es un himno al amor, te decía. Es precioso en su contenido, es profundo en lo que nos explica, y eso nos da un entendimiento de que, vaya, Pablo dedicó un especial tiempo para reflexionar acerca del amor. No voy a abordar, obviamente, todo lo que ya dije anteriormente porque de más está explicarlo. Pero te comentaba también que en los versículos del 1 al 3 hay muchas cosas que podemos analizar, sobre todo en el aspecto gramatical, para hacer una exégesis correcta del estudio de este capítulo 13. Y es que yo te definía de manera introductiva, te estoy recordando, ¿sí me escuchan? Sí. Te decía si yo. Así empieza el capítulo 13. Y es una manera muy interesante en la que Pablo procura iniciar su mensaje para hacerte entender que nos está colocando frente a la verdad, que nos está colocando frente a la palabra de Dios, para que seas tú quien te posiciones delante de las Escrituras y seas tú mismo quien reflexione acerca del tema del amor. Versículos posteriores, bueno, el mismo versículo 1 al 3, nos habla de algunos dones. Todos ellos son dones, son 6 dones. Y de manera muy interesante nos explicaba, te decía, un gigante pero que hace, yo no sé si sea la palabra, ¿no? Pero déjame explicarlo así, un ruido que se opone, que hace una objeción en tu servicio. Y ese pero del cual está hablando Pablo es que sin amor tú no eres nada. De nada te sirve, dice, todo es de provecho. De hecho, como te decía, por lo que explica el versículo 1 y la referencia que hace Pablo al hablar de un metal o de un símbolo, es que dice que en realidad lo que tú eres, si no tienes amor, es que estás vacío, estás frío. Y bueno, yo te estoy más bien empujando, si se puede decir de alguna manera, a la premisa más importante, al fundamento sobre el cual Pablo se está basando para que entendamos a dónde desea llevarnos las Escrituras, a dónde desea llevarnos Pablo con todo esto. Porque el mensaje central, yo te lo decía, está en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, del 36 al 40. Un escriba le preguntaba al Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y tú te lo sabes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero hay un mandamiento igualmente importante a este. Y es, ama a tu prójimo. Bueno, ese es el punto sobre el cual Pablo está descansando su mensaje. Porque sobre ese mandamiento, sobre esos mandamientos, toda la ley, hermanos, toda la ley, el antiguo pacto, el nuevo pacto, toda la ley, todo el evangelio que inicia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se resume en el amor de Dios. Todo lo que los profetas nos hablaron, todo lo que los hombres de Dios nos han venido hablando, se resumen, descansan, se fundamentan. Es lo que quiero decir, es el amor. Entonces iniciamos con nuestro primer punto. Pablo nos ha revelado la importancia del amor, hermanos. No importa lo que hagas, cuántos milagros tú hagas, cuán importante sea tu ministerio, no importa cuántos dones poseas, no importa lo que tú consideres ser en tu identidad, vaya, con el Señor. Si tú no tienes amor, tú no eres nada, dice la Escritura. Tú no eres nada, estás vacío sin amor. De nada te provecha. Y lo que Pablo está tratando de hacer es reprender una iglesia. Y te decía reprender, pero al mismo tiempo vendar. Al mismo tiempo que la reprende, que la corrige, que la castiga, la venda con un amor maravilloso, con el amor de Dios. Mira cómo el amor de Dios no lo resume Pablo limitándose a no decirles lo que tenía que decir. O sea, Pablo dijo lo que tenía que decir. Pablo fue duro. Y tú puedes decir, ay, es que no me habló con amor. Es que Pablo habló con amor.
Y vamos a entender en el sentido práctico qué significa realmente andar en amor, servir en amor, porque eso puede sonar un poco abstracto, pero lo vamos a resumir. Ahorita lo que yo te quiero llevar es cómo Pablo trata de revelarles la arrogancia a una iglesia sumamente carnal. Que vean cómo sus dones, lejos de llevarlos al propósito, los llevaba a un despropósito. Porque estaban más enfocados en su posición, en el prestigio, en el reconocimiento, en el poder, en su vanidad, y descuidaron lo más importante. Insisto, descuidaron lo más importante, el amor. Y yo te decía de manera enfática el domingo pasado que todos como servidores corremos muchos peligros, ¿no? Pero hay uno en particular. Y ese peligro es un lastre, hermanos, es un gigante. Te lo decía hace un momento, es una objeción que se coloca frente a nuestra fe, frente a nuestra religión, a la vida práctica de tu fe. Y es ese pero que se puede hacer presente en tu vida. Y lo que Pablo está tratando de hacer con la iglesia de Corinto es lo mismo que está tratando de hacer o de advertirnos hoy a la iglesia de hoy, vaya. Que ese pero no te desenfoque, que no te aparte de la centralidad del evangelio, que no te haga, como dicen, no te hagas de la, no sé si es la palabra, pero bueno, que no nos hagamos de la vista gorda, como dicen, olvidando o siendo ingenuos, porque no tenemos razón para hacerlos, cuando el mandamiento es claro: ama a tu prójimo. Que ese pero, ese lastre que podemos utilizar tristemente en nuestro servicio y lo arrastrando, no sea algo que predomine, vaya, que se note, porque lo que se tiene que notar es el amor de Dios. Y mira, dije predominar, y entienda esto, hermanos. Cuando hablo de predominar, es decir, que se haga presente, no quiere decir que nosotros indudablemente, en algún momento, sin duda alguna, no se haga presente este tipo de ausencia de amor. Es que lo que te estoy tratando de decir es que sin duda alguna la ausencia del amor en nuestro servicio va a querer hacerse presente. Y Pablo lo que está diciéndote es: lucha contra eso. Permanece en el amor de Dios. Permanece en el amor de Dios. No te olvides del mandamiento más importante. Me impacta la manera en la que Pablo califica tu servicio o mi servicio en el versículo 3. Porque sin amor, sigue siendo lógico ahí el pero, ¿no? Pero sin amor, nada te sirve. Nada es de provecho. Yo no sé a quién de ustedes, yo sé que a ninguno, pero tengo que hacer la pregunta: ¿a quién le gusta trabajar en balde, como dicen, ¿no? en nuestra localidad? ¿A quién le gusta trabajar de balde, vaya, no sé cómo explicar? O como decimos, de office, ¿no? ¿A alguien le gusta trabajar y no esperar el fruto de su trabajo? Bueno, yo estoy seguro que a nadie. Bueno, a mí tampoco. Nos gusta que el fruto de nuestro trabajo, que lo que tú imprimiste, el esfuerzo, se note, ¿no? O sea, se vea. Yo quiero ver el resultado de mi trabajo. Yo quiero que el fruto de mi esfuerzo redunde en un fruto. Bueno, Pablo lo que está diciendo va en ese sentido. Es que no importa entonces cuánto hayas hecho, cuántos dones hayas tenido, porque en realidad si lo que tú hiciste, olvidaste la centralidad del evangelio, olvidaste que estás unido a Cristo y que es Cristo el propósito de todo lo que nosotros hacemos, y que se trata de su gloria y para su gloria, y de que se trata de la edificación del cuerpo de Cristo. Si tú no entiendes eso, tú estás trabajando de balde. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero déjame, te recuerdo un poquito más, porque lo que el apóstol Pablo trata de explicarnos es mucho más profundo todavía. Dice, quiere que analices la clase de servicio tan lamentable, tan triste, en la cual tú y yo podemos ir arrastrando ese pero y llevarnos o desviarnos a un despropósito, y que al final nosotros lamentablemente no podamos recibir el premio, ¿no? El galardón de ser llamados fieles por Cristo cuando estemos en su presencia, como dice Mateo 25, capítulo 25, versículo 23.
que Él nos diga, buen siervo fiel, ¿no? Sobre lo poco has sido fiel, pero sobre lo mucho te pondré. Porque ese es nuestro deseo, que Dios nos galardone, nos entregue coronas que van a ser rendidas delante de Dios. Pero la manera en la que Pablo explica cómo este servicio puede ser inútil, en pocas palabras, es fuerte, hermano. Y es que Pablo dice en el versículo 1, lo voy a hacer un poquito más, reducir, vaya, es que sin amor literalmente estás vacío. Eso es lo que dice el versículo 1. Refiere a un servicio vacío o una vida vacía, sin sentido o hueca. Si tú estás arrastrando un lastre, la ausencia del amor en tu servicio. Pero también refiere un servicio o una vida, un ejercicio de fe sin identidad, desconociendo, no entendiendo el propósito de lo que estás haciendo, porque en el versículo 2, si tú tienes tu Biblia abierta, tú puedes ver que dice, nada soy. Eso es ausencia de identidad. Eso es desconocer lo que estás haciendo y para quién lo estás haciendo, porque no terminas de entender el propósito. O sea, estás haciendo un trabajo y no lo estás entendiendo, porque estás siendo indiferente al mandato principal. Posiblemente, y no digo que sea el caso, pero posiblemente sea tanta la jactancia como lo fue en la iglesia de Corinto, que hasta a lo mejor en el centro de tu servicio te estás colocando tú y no la escritura, ¿no? El centro de todo lo que hacemos es Cristo, amén. Su palabra, el evangelio. Y Pablo dice, si Cristo no es el centro, si tú no estás unido a Él, nada eres. Fíjate lo que dijo primero, estoy vacío. Ahorita lo vamos a explicar en el ejemplo que nos da con un símbolo, pero después dice, nada soy. Pero el resultado es igualmente interesante en el versículo 3. De nada te aprovecho. De nada, hermanos. De nada. O sea esto patea mi fe. Perdóneme que lo diga así, pero golpea mi fe. O sea, es un mazazo. Es un golpe duro contra el ejercicio de mi fe. Y en amor yo deseo que lo sea para ti. Porque si tú no estás sirviendo a la manera que Dios manda, de la forma en la que Dios ordena, de nada nos sirve. ¿Qué lograremos o qué vamos a obtener en beneficio si no es Cristo el centro de lo que hacemos? ¿Qué podemos obtener de bueno si Cristo, que es todo lo único bueno y lo perfecto y lo santo, no está en el centro de lo que hacemos? Nada. Al final de cuentas, la gloria que está ahí, entonces no es de Dios, es nuestra. Y es una gloria que no nos pertenece. Y una de las características del amor, hermanos, como lo vamos a leer en el versículo 4, es que dice que el amor no es jactancioso, no se envanece. Y parece que los corintios no entendían esto. Si tú lees en la Biblia, la Septuaginta, dice que el amor no se infla. Es interesante la manera en la que lo dice, el contexto más literal, más exacto de las escrituras. No se infla, no se jacta, no es orgulloso. ¿Por qué? Porque lo que está buscando obviamente no es envanecerse en lo que es, en lo que posee, sino que está recibiendo de Dios en su unión con Cristo, está recibiendo un don y está siendo edificado, está edificando, pero lo que está haciendo es regresando. No es regresando, es retribuyendo o respondiendo, yo creo es la palabra, dándole la gloria a aquel que merece la gloria. O sea, yo recibí por gracia un don y lo que debo de regresar a mi Señor en agradecimiento es la gloria a Dios, porque no lo recibí por méritos, no lo recibí por mis capacidades, por mi facilidad de palabras, por tu elocuencia, por qué bien hacen las cosas, porque el pastor te da una palmadita. Lo recibiste por gracia. Y eso es lo que Pablo quiere que entiendas. Pero que entiendas que si lo recibiste por gracia, tú lo tienes que hacer en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, para que entiendas entonces que si es como Dios manda, si es como Dios ordena, nosotros tendremos una identidad. Nosotros entenderemos que nuestro servicio no está vacío. Y es que eso que está diciendo Pablo en los versículos del 1 al 3
Es una imposibilidad, hermano. Yo te voy a explicar por qué. Es una imposibilidad que contradice la vida de un genuino servidor. Y te lo decía hace un ratito, porque quien está unido a Cristo, obviamente no puede estar vacío. Quien estando en Cristo no tiene identidad. O sea, hágame el favor. Quien si sirve en el reino del Señor, en su reino, lo que hace no produce un fruto. El fruto de su trabajo es estéril en un siervo de Dios. Por supuesto que no, eso es imposible, contradice todo el mensaje del Evangelio, lo que tú y yo en realidad somos. Es contradictorio incluso a nuestra propia naturaleza. Es que lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que si eso se está observando en tu servicio, yo te recuerdo lo que la Escritura dice, ¿no? En otro tiempo nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, ¿sí? ¿Qué cosa? Y no había nada que podíamos hacer para nosotros presentar gloria a Dios, exaltar a Dios. Éramos incapaces de presentar ofrendas agradables a Dios. Pero ahora, siendo hijos de Dios, seguidores de Cristo, cumpliendo su propósito, su palabra, lo que tú hagas en tu servicio, si estás unido a Cristo, tiene que ser útil. Tu servicio tiene que ser útil y tu vida es honorable, como dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial. Fíjate lo que está diciendo. Un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use para toda buena obra. ¿Te das cuenta cómo no es mi dependencia de mí y mis capacidades? Es tu unión a Cristo. De que te hace un utensilio especial y honorable. Porque Cristo te santifica, Cristo nos hace altamente eficientes. Cristo nos, a través de su gracia y de su Espíritu, nosotros nos llama utensilios especiales, listos para toda buena obra que Él nos manda. Y ese utensilio especial no tiene que ver con nada que yo desee o anhele fuera de Cristo. O sea, yo no soy un utensilio especial esperando tener fama, reconocimiento, prestigio. Lo que yo deseo es que mi servicio redunda en gloria, en ofrenda, y eso es lo que está hablando Pablo. Nadie que está unido a la vid, al árbol, que es Cristo, planta, puede decir que está vacío, que es inútil, que nada es de provecho, porque eso es imposible, hermano. No puede ser llamado estéril. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta, oye, escucha bien eso, Él corta de mí toda rama que no produce fruto. ¿Quién es la rama? Y poda, no lo corta, poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más fruto. ¿Ves cómo el fruto es algo natural en ti y en mí? Versículo 3, ustedes ya han sido podados, ustedes, nosotros, ya hemos sido podados y purificados por el mensaje que les di. ¿Cuál es el mensaje que Él nos dio? Su palabra, su palabra. El versículo 4 dice, permanezcan en mí. Esa es tu necesidad, esa es mi necesidad. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama, es decir, nosotros, no pueden producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos, ojo, a menos que permanezcan en Él. Dependemos de Cristo. Y es evidente que si estamos en Cristo, nosotros somos fructíferos. Porque estamos unidos a la vid, al árbol. En Él hay vida. Nosotros no podemos transmitir vida en nuestros dones, en nuestro servicio. Porque lo que nosotros hacemos cuando servimos es transmitir vida porque estamos unidos a Cristo. Pero el versículo 5 dice en este mismo capítulo, ciertamente yo soy la vid. Ahora está explicando, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí, dependencia, ojo, y yo en ellos producirán mucho fruto. ¿Mucho qué cosa? Y después dice, porque separados de mí, otra vez, nada pueden hacer.
Date cuenta una vez más, porque separado de mí nada pueden hacer. El que no permanece en mí es desechada como rama inútil. ¿Te acuerdas de lo que te dije hace ratito? Un servicio que no es unido a Cristo es vacío, que no es en el propósito de Cristo, en su palabra, es inútil, es sin provecho. Y lo que está diciendo el versículo 6 de este capítulo de Juan 15 afirma lo que estoy comentándote en la primera carta a los Corintios capítulo 3, en los versículos que te acabo de leer del 1 al 3. El que permanece en mí es desechada como rama inútil. ¿Por qué? Porque no sirve, es estéril y se seca. Y eso no somos nosotros, si estamos unidos a Cristo. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en fuego. Y del versículo 7 dice: si ustedes, otra vez, si ustedes permanecen en mí, en Cristo, y mis palabras permanecen en ustedes, su palabra, su voluntad, su propósito, pueden pedir lo que quieran. Ojo con esto, no lo voy a explicar ahorita porque lo voy a abrir. Pues se trata de su voluntad, no se trata de lo que queramos nosotros. No andemos pidiendo el Rolls Royce o el carro que, bueno, no mueve por ahí. Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Versículo 8. Cuando producen mucho fruto, demuestran, fíjate, que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Nosotros estamos unidos a Cristo, por consecuencia debemos de demostrar, como dice el pastor, que se note el amor de Cristo en nosotros dando fruto. Por otro lado, hermanos, es imposible que un hijo de Dios no tenga identidad. No puede, lo que Pablo dice en el versículo 2, dice: pero si no tienes amor, y concluye, nada soy. Es imposible que nosotros no tengamos identidad, porque lo que nosotros somos en Cristo refleja a Cristo. Evidentemente, lo que Pablo está diciendo en el versículo 2 es una imposibilidad que no puede ser obviamente real en un verdadero discípulo que está en Cristo, porque tú y yo tenemos una identidad en Cristo. Estamos unidos a Cristo, amén, unidos a Cristo. Somos su imagen, hacemos su voluntad, respondemos a su voluntad, y al cumplirnos nos unimos a Cristo. Fuimos sellados por su Espíritu, pertenecemos a Él, y significa que todo lo que hacemos, aún lo que pensamos, aún lo que sentimos en nuestras emociones, obedece a su voluntad, y por consecuencia todo produce un fruto. No solo me da una identidad, hermanos, cada vez me transforma más y más a semejanza de Cristo, porque su voluntad me une más a Él. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice: si todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria para la acción del Señor que el Espíritu. Ve cómo dice: con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria de ¿quién? Dígalo, hermano, ¿la gloria de quién? Cristo, la gloria del Señor. Nosotros tenemos que permanecer en Él y daremos resultados. Nosotros tenemos que permanecer en Él y daremos frutos, obviamente. Su voluntad en nosotros, siempre que nosotros hagamos su voluntad, producirá un fruto en nosotros, porque Él nos da vida para que nosotros produzcamos vida. Y siempre será de provecho para tu vida, para tu edificación, para la edificación del cuerpo de Cristo, pero lo más importante aún, para su gloria. Su voluntad produce en ti y en mí luz, crecimiento, vida, fruto. No hay nadie aquí que pueda ser llamado estéril siendo hijo de Dios, porque estamos cumpliendo y anhelamos cumplir su propósito para que redunde en gloria de Dios. Ve algunos mensajes más que te voy a leer. 1 Corintios, ya pasamos por ahí, capítulo 12, versículo 7. A cada uno de nosotros se nos ha dado un don especial, pero dice, para que nos ayudemos mutuamente. ¿Para qué? Para que nos ayudemos. O sea, que te edifiques, que nos edifiquemos, que nos unamos más a Cristo y cumplamos el propósito de Cristo. O sea, date cuenta cómo permaneciendo en Él lo que Dios hace es proveernos de esas herramientas para que su nombre sea glorificado, para que su iglesia sea edificada.
En la Reina Valera 1960, capítulo 12 de Corintios, versículo 7, en la primera carta dice, pero a cada uno les fue dada la manifestación del Espíritu para provecho. Date cuenta, ¿no? Pablo decía hace un momentito, sin amor nada nos es de provecho, y lo que Pablo mismo dice en el capítulo 12 de los Corintios es que la manifestación del Espíritu, tan solo la manifestación del Espíritu nos ha sido dada para provecho. No sé si me estoy explicando, pero quiero que entienda, hermano, como lo que yo señalaba anteriormente, que era una imposibilidad, lógicamente es una imposibilidad porque lo que Dios me revela en su palabra es que tú no estás vacío, es que tú no estás frío, que tú no eres estéril, y que todo lo que Dios ha hecho y hace en ti es para provecho tuyo y edificación de su iglesia y gloria de Dios. Filipenses 1, versículos del 9 al 11. Esto es lo que pide en oración, Pablo en una oración que está haciendo por la iglesia de Filipos. Que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio. Versículo 10. Así podrán discernir lo que es mejor y ser puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que se producen por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Mi permanencia en Cristo, por medio de Cristo, para gloria de Dios, para edificación tuyo, para provecho nuestro. Pablo, hermanos, realizó, y tal vez tú te hagas esta pregunta, ¿no? Entonces, ¿por qué Pablo realiza un hipotético caso donde es imposible que nosotros, el verdadero creyente, caiga en esa imposibilidad, valga la redundancia, de ser infructuoso? ¿Por qué hace por qué señala eso entonces en esos versículos? En los versículos del 1 al 3, donde dice que no podemos estar vacíos, bueno, más bien que estamos vacíos sin amor, o que somos inútiles sin amor, o que nada es de provecho sin amor. ¿Por qué hace esa pregunta? ¿Por qué hace esa reflexión? ¿Por qué plantea ese escenario en los versículos del 1 al 3? Hermanos, por una simple y sencilla razón. Porque, otra vez, y lo vuelvo a decir, si ese gigante pero sigue apareciendo en tu vida, sigue haciendo estragos en tu vida, y se sigue colocando en el centro de lo que tú haces, se llama ausencia de amor y produce esterilidad. ¿Qué cosa? Esterilidad en tu servicio. Y lo que Pablo quiere que hagas es que observes el mandato, es que mires a la ley, es que mires el centro de todo lo que nosotros hacemos. ¿Cuál es el fundamento principal? Sí, Cristo, hermanos, por supuesto, pero cumple el mandamiento de Cristo, el más importante. Con todo tu corazón ámale, con todas tus fuerzas, con todos tus pensamientos, con todas tus motivaciones, pero de la misma manera ama a tu prójimo como a ti mismo. Como Cristo nos enseñó, como yo os he amado, dijo el Señor. ¿Cómo amó Dios a sus discípulos? ¿Cómo nos amó a nosotros? Se entregó, fue un amor sacrificial. El parámetro es alto, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Ama a tu prójimo. Nunca la vida de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús fue en vano. Nunca fue en vano. Nunca produjo un vacío en la humanidad. Fue tan asombrosa su vida que marcó un hito, un antes y un después, incluso en la vida, en la historia de la humanidad. Antes de Cristo, después de Cristo. Nunca fue inútil su servicio. Nunca fue sin provecho lo que Él hizo por nosotros. Nunca. Nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, como dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Se reservó para sí mismo un pueblo santo, nosotros. Se constituyó Él como Señor. Él es Señor y cabeza de su iglesia. Y Él mismo nos nutre con su plenitud. Significa que no hay razón para que tú y yo estemos vacíos, no tengamos identidad o estemos estériles en nuestro ser. Voy a terminar con esto porque ya me ganó el tiempo. La verdad no pude abordar lo que todavía quiero abordar, pero voy a llegar a ese punto el próximo domingo, primero Dios. Yo solamente quiero insistirte en lo que Pablo enfáticamente, y con esto voy a terminar, es tan enfático. Y déjame terminar con unas citas. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos del 13 al 14, dice, estén alerta. Todo el mandato de Dios, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes,
sean fuertes y hagan todo con amor. ¿Hagan todo cómo? Con amor. En la Biblia Septuaginta dice en amor. Y es interesante analizar eso, hermano. Porque Cristo no solamente está contigo, ¿verdad? Sino que está en... Entonces todo lo que hagas, hazlo en amor. Porque Cristo está en... Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1. Que el amor sea su meta más alta. ¿Sea qué? Su meta más alta. Ese tiene que ser su meta más alta. Yo ya no voy a poder continuar porque ya me ganó el tiempo. Pero hermanos, resumo con esto. Que tu meta sea el amor de Cristo. Y vamos a resumir, vamos a explicar qué es el amor de Cristo. Pablo lo explica en los versículos siguientes. Pero déjame decirte, hermano, que cuando nosotros obedecemos su voluntad, obedecemos a Cristo, su amor está en nosotros. Si es en serio que lo hacemos y buscamos que ese sea el propósito, realmente el amor de Cristo está en nosotros, porque es el amor de Dios el que nos va a permitir continuar con un servicio edificante para gloria de su nombre. Amén. Padre, te damos tantas gracias, Señor, y damos gloria a tu nombre, Dios, por el privilegio que nos das de ser vasos útiles, utensilios, Dios, especiales, llamados por ti. Señor, no queremos ser llamados mentirosos o hipócritas. Queremos ser hombres, Dios, y mujeres que amen tu palabra, Dios. Que el centro de tu palabra, Dios, esté en nuestro corazón y que sea lo que nos motive, nos mueva, nos lleve, Dios, a querer obrar en lo que hacemos. Dios, ayúdanos a ver ese gigante que en ocasiones se quiere colocar frente a nosotros y hacer estragos, queriendo entorpecer en nuestro servicio. Ayúdanos, Dios, porque lo que queremos hacer, lo queremos hacer para la gloria de tu nombre y para la edificación de tu cuerpo. Señor, bendícenos, ayúdanos porque estamos ciegos a veces. Por eso necesitamos permanecer en ti, necesitamos de tu palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Dios. En Cristo Jesús te damos. Amén. Amén.